Está mi celular. ¿Dónde está el comentario? Lo voy a poner la... Mm, te- te- re- re- Que reaccione a esto. ¿Qué es esto? Criatura perdida. ¿Qué me interesa? El de aquí me interesa. El gran señor terror. Esto todo vamos a verlo. Hay veces que el terror y la extrañeza habitan en los ¿Ves? rincones más particulares de Internet. Que Miedos antiguos y experiencias paranormales que aunque pudieran ser inventadas, bastan para helar la sangre. Esto que voy a contar es algo que de alguna manera me hace pensar en cosas más allá de lo paranormal. Como algo que se aparta del concepto de fantasmas, monstruos y terrores convencionales. Debo se decirlo a modo de corta acostumbraba al introducción, que soy un portoso. fanático del subforo X, del infame tablón de imágenes, 4chan. Soy un asiduo observador de aquellos temas paranormales en donde se puede encontrar desde desvaríos de gente con problemas mentales y teorías conspiranoicas, hasta las famosas historias en green text. Pues es de eso último que me dejó una experiencia bastante particular. Una anécdota bastante extraña. Estaba en una de mis usuales visitas a X, cuando un green text llamó mi atención. En este, un anon contaba la historia de cómo él y su hermano crecieron traumatizados al ver ciertas caricaturas que sospecha serían una suerte de transmisiones espectrales de series animadas conocidas, terroríficamente transformadas en horrores visuales. El OP abría el tema con lo siguiente. Sergio, viví en los años 90 donde el código pánico satánico mandaba. Padres entran a un culto cristiano fundamentalista. Padres nos prohíben a mi hermano y a mí ser niños felices porque la felicidad es un pecado. LOL. Nos mudamos a una granja cerca de las montañas Apalaches para evitar la contaminación del pecado. Mierda aterradora pasa, como gente sonda y jodidos skinwalkers. Sáquenme de aquí. .jpg. Los únicos rastros de tecnología son una vieja TV y VHS donde nuestros padres nos obligan a ver cintas de culto. Un día, mi hermano y yo captamos una señal de un canal local donde daban caricaturas. Infinita felicidad. .jpg. Sin importarnos un carajo, utilizamos uno de los VHS del culto para grabar. Esas caricaturas fueron el trauma más grande de nuestra infancia. Caricaturas mostraban cosas horribles, como entidades oscuras con ojos brillantes haciendo cosas creepy a personajes de Cartoon Network. Escondimos la cinta y nunca le dijimos a nuestros padres. Mi hermano y yo crecimos traumados por las caricaturas de finales de los 90. Yo, ahora siendo un culo viejo, descubro que las caricaturas que vimos no existen en esta realidad o algo así. La verdad es que no era uno de los mejores green que haya visto, pero era por lo menos interesante, así que entré a ver las respuestas. Estas en su mayoría eran burlas y comentarios sarcásticos, pero había un pequeño porcentaje que preguntaban por aquel material que grabaron en SBHS. El OP entonces respondió lo siguiente. Será mejor que se comporten si quieren ver lo que tengo para mostrar. Adjunto al texto había una imagen de lo que sería una vieja fotografía tomada a un televisor. En dicha imagen se veía a Muriel, de coraje y perro cobarde, gritando de manera escalofriante, mientras una oscuridad la envolvía y los ojos brillantes parecían observar todo. De los ojos de la anciana parecía brotar un líquido oscuro y por alguna razón usaba un abrigo de invierno. El concepto en sí era muy simple y hasta podría pensar que era un edito o algo así. Pero al ver aquella imagen estática, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sentía una combinación de interés casi morboso y cierta incomodidad que aún hoy no sé cómo definirla. Enseguida, las respuestas cambiaron a un total interés en aquel material. Yo no soy mucho de interactuar en los temas de miedo. Kisi-Kabuto-Musi. Me Ali, limito a solo observar, pero ese Side. interés extraño me hizo Hey, ¿qué? buenas noches Tepe Fufun. ¿Qué tal? Estoy reaccionando a lo que me pidieron. Es un canal, a ver, vamos a ver. ¿Qué tal Kiss? A este canal. Y es de... Tiene creepypastas. Y es de Loquendo. Y es God. ver más pruebas. El OP explicó entonces. Andos, mi hermano y yo, nos fuimos de ese infierno tras cumplir la mayoría de edad. Un tiempo vivimos juntos, pero creo que el dolor y las heridas hacía sentirnos sumamente incómodos, así que decidimos vivir en lugares separados. Tras mucho tiempo de problemas con sustancias y esa porquería, tristemente, mi hermano decidió marcharse de este mundo. Creo que nunca pudo superar aquellos años. Como sea, hace un año que partió, y entre las cosas que pude rescatar de su departamento, había unas fotos viejas que me resultaron muy familiares. Eran unas fotografías de esas caricaturas tan detestables, que durante un tiempo fueron más terribles inclusive que unos dementes y malos padres. Supongo que es lógico pensar que algo así como una caricatura con elementos aterradores y modificaciones de cosas ya conocidas, sea tan fuerte como el maltrato al que fuimos sometidos mi hermano y yo. Pero sí fue. Creo que me estoy desviando mucho. Bueno, resulta que esas fotos mostraban, como ya dije, aquellas cintas que grabamos esa madrugada. Tengo varias fotos más de eso. En total fueron 3 shows. El primero fue una especie de teaser de una Kisi-Kabuto-Musi. caricatura que no existe como tal. Quiero Side. decir que es un cartoon del cual no registro Hace de su mucho existencia que de no ninguna veo manera, ese salvo la tipo evidencia de que tengo. videos. De ahí que me haga pensar que ¿Cuánto de alguna tiempo manera ya captamos una llevan señal de viendo otra los dimensión Dino o porquería Dance? así. El segundo No, segmento era Coraje recién. el perro cobarde. No recuerdo mucho, solo que una criatura oscura con ojos brillantes y con capucha absorbía a Justo y a Muriel con una especie de sombras con forma de tentáculos, mientras Coraje tenía que buscar a una especie de dios para salvarlos. El tercero era de las chicas superpoderosas y es el segmento que más recuerdo. ¿Qué dicen? ¿Les gustaría ver las fotos?
Obviamente todos explotamos en la clásica expresión de 4chan. Muar. Un par de minutos después, posteó esto. Era otra fotografía tomada al televisor, pero esta vez se veía a un personaje desconocido. Y lo digo puntualmente ya que en verdad parecía ser de un show nunca antes visto. En la imagen salía una chica de cabello corto de color azul, con orejas puntiagudas y cuernos. Esta sostenía una katana en su mano derecha y usaba un traje del tipo que usó Uma Thurman en Kill Bill. La chica parecía estar cortando unas columnas o muros. El estilo era una combinación entre Kill la Kill y el estilo caricaturesco de Panty and Stocking. En el texto que posteó el OP decía lo siguiente: como había dicho, el primer segmento era algo así como un trailer teaser. De lo que recuerdo era que una chica Oli, con un atuendo tipo Kill Bill, recorría una especie de mazmorra o laberinto de piedra, donde cabezas cercenadas de personas con horribles deformaciones trataban de atacarla, y digo que trataban, porque ella fácilmente aniquilaba a esos monstruos de un solo tajo. Debo decir que inclusive siendo niña, no pensé que fuera una caricatura infantil ya que había violencia y temas sugestivos. Ciertamente fue impactante el grado de violencia y como la chica Oli masacraba a esos monstruos con dientes enormes y tentáculos negros saliendo de vestigios de cuencas de ojos y bocas. En verdad que fue impactante ver aquel corto. Era como presenciar un prodigio que al mismo tiempo hacía sentir un temor arcaico por alguna razón. Ante la ola de comentarios pidiendo más información de esa serie o más imágenes, el OP señaló: lo siento, pero eso es todo lo que tengo de ese corto. Como dije, era solo un teaser y al parecer, en el caso de este cartoon, mi hermano solo me tomó foto a este frame. A continuación, el OP posteó una imagen con un texto simple indicando que era del tercer cartoon. Esta era de las chicas superpoderosas y solo se veía a las chicas preparándose para luchar. Cabe destacar que la paleta de colores era un tanto oscura, pero era evidente que era del mismo set de fotos. Después, el OP posteó otra imagen acompañada de texto. Por alguna razón, esta caricatura fue la que más miedo me dio. De lo que recuerdo, una criatura parecida a la que salía en el cartoon de Coraje, el perro cobarde, descendía del cielo para destruir una gran estatua del alcalde en una calle muy transitada tipo Times Square. La criatura tenía ojos brillantes y un tercer brazo debajo del brazo izquierdo. También recuerdo que tenía cuernos y en vez de piernas tenía tentáculos saliendo de la cintura hacia abajo. Al parecer, había un objeto como un cubo debajo de la gran estatua del alcalde y esta cosa lo levantaba. Las chicas eran llamadas por la línea de emergencia por el alcalde y estas llegaban a donde estaba la criatura sombra. Al verla, Bombón se sorprende mientras Burbuja parece temerle. Las dos niñas titubean para atacar. Bellota se lanza apresuradamente, pero es repelida fuertemente por lo que parecen ser tentáculos negros controlados por la criatura. Bellota queda herida fuertemente de uno de sus ojos. Esta herida hacía que su ojo permaneciera en un color negro con venas oscuras. Era como una especie de infección. En la imagen se veía lo escrito: Bellota siendo golpeada por esos tentáculos. Entonces el OP, sin responder preguntas, posteó otra imagen con el texto: las chicas eran derrotadas por esta criatura, y es que las niñas parecían temer a aquello que causaba el contacto con este ser. El ser, al ver a las niñas tiradas en el suelo, simplemente se marchó. Algo aterrador de este ser era que no hablaba ni nada. No tenía expresiones. Por lejos, el villano más aterrador que yo había visto en las chicas superpoderosas. A continuación, las niñas tenían un sueño vivido en donde se veían las tres, enfrente de una sombra redonda y descomunal en un fondo casi igual de oscuro que aquella sombra. Recuerdo que las tres se veían muy asustadas, sobre todo Burbuja. De un momento a otro, despertaron en el laboratorio del profesor Tonio. Lo sorprendente aquí era que muchos de los villanos recurrentes de la serie estaban ahí mismo. Recuerdo que hablaban de algo referente a este ser, como una especie de agente de una raza destructora de mundos o algo así. Inclusive el mismo él y Mojojojo señalaban que las fuerzas del bien y del mal tenían que unirse para derrotar a aquello que está más allá del bien y del mal mismo. Era confuso y hasta cierto punto surrealista. A pesar de que mis padres nos prohibieron siempre ver caricaturas y eso, mi hermano y yo nos las ingeniamos para de alguna forma conocer un poco de ese mundo. Y a pesar de tener un conocimiento limitado de aquellas caricaturas, sentíamos que lo que veíamos estaba muy alejado de lo que debían ser. Después de un poco más de contexto y de poner vendajes en el ojo de Bellota, las chicas y una gran cantidad de villanos y otros aliados se dirigieron a enfrentar a aquella criatura. Algo que debería ser épico como las chicas superpoderosas al lado de Mojojojo, él, la banda gangrena, Peudito, la princesa, Sedusa y varios más, enfrentándose a un enemigo común por alguna razón se sentía mal. Muy mal. Ya con los anteriores segmentos había sentido temor y tranquilidad, pero en su momento no asumía que mis padres pudieran descubrirnos. Pero el miedo aumentó justo en ese momento. Era como saber de alguna forma que no podían derrotar a esa cosa, y eso aparte del miedo, me daba una sensación de tristeza. Era tan raro. Al llegar todos con aquel ente, hubo una ardua batalla, de la que solo las niñas consiguieron quedar en pie, pero dados los esfuerzos de los demás, al final pudieron disminuir a la criatura, o por lo menos eso pareció porque en cierto momento, la criatura simplemente se levantó y alzó su mano derecha un poco. Esta salió el cubo que había encontrado debajo de la estatua del alcalde. En un parpadeo, el cubo se elevó por los cielos hasta desaparecer con un destello. En instantes, la tierra empezó a temblar y un punto negro empezó a dilucidarse en el cielo cada vez más rojizo y oscuro. Entonces, aun con la mano levantada y coronado con un cuerpo celeste negro, la criatura empezó a elevarse hasta desaparecer en la llanura de esa figura celestial, mientras la misma se acercaba a la tierra. Era algo así como un meteorito o la luna. No entendí del todo, pero parecía que eso se le había invocado a ese objeto gigantesco para acabar con la tierra. Las chicas tomaron a sus aliados caídos y salieron de esa zona. Bombón habló de ponerlos en algún lugar seguro, mientras Burbuja tristemente decía que no habría lugar donde esconderse. Era todo tan impresionante y al mismo tiempo aterrador. Nadie comentaba nada. Nadie respondía. No había comentarios sarcásticos ni memes. Entonces el OP mostró otra imagen acompañada de texto. Recuerdo que se veía un plano general donde las chicas daban la espalda a la cámara y miraban al horizonte en una horrenda visión de aquel cuerpo celeste, terriblemente oscuro y con apéndices serpenteando mientras se acercaban así más a la Tierra. Tentáculos oscuros invadían los rincones del planeta, y formas y siluetas se alcanzan a percibir en la superficie de aquel tirante negro del cielo, oscureciéndose cada vez más y más. Entonces Bellota dice una frase que se me quedó grabada en la memoria por todo este tiempo. ¿Por qué el fin es tan oscuro? Después de algunos minutos, se empezaron a ver posts preguntando por el OP, a lo que este respondió: vaya, creo que he revivido viejos traumas o una mierda así. Creí que el mostrarlo me ayudaría a superar esto, pero son sentimientos tan fuertes. Ese miedo y esa tristeza no pueden ser por estas caricaturas. ¿O sí? En serio, ¿qué mierda fue lo que captamos? No existen esos capítulos ni siquiera como creepypastas. Y aquel ser de esa serie desconocida. Vaya, creo que tengo que tomarme mis medicamentos. Este fue el último post del OP. No pasaron ni 5 minutos cuando el post completo fue eliminado. Hubo varios intentos de volver a sacar el tema, pero los posts eran borrados rápidamente. Lo sé porque pasé horas enteras a ver si el tópico revivía o si el OP volvía a postear algo. Tal vez más fotos. Esto nunca pasó. Pasé días viendo si esto salía de nuevo o se hacía tendencia, pero nada. Es más que obvio que aquellas evidencias de lo que parecía ser una señal extraña de TV eran de alguna manera molestas para los moderadores. No entiendo por qué, pero así es. Les parecerá increíble, pero he tenido pesadillas, sobre todo con esa última imagen. Aunque también me empieza a preocupar que fuera de las jaquecas de siempre, he empezado a tener cuadros de ansiedad. Pero estoy divagando. Me gustaría que esta información se compartiera para poder tener más datos de lo que parecería ser un misterio de internet, más allá de la los media. Porque una caricatura extraña no podría causar estados alterados de la mente. ¿O sí? Voy a...
Me está agarrando sueñito. Este. Kisi-Kabuto Musi. Said. Gauss. Un poco de sueñito que me da. ¿Quién no ha escuchado alguna historia creepy en donde se propone la demente posibilidad de la existencia de un capítulo perdido de Esos X serie, videos. en donde este sería un compendio de eventos Yo terroríficos y quiero ocultos ver para la mayoría de otra. los profanos, según el narrador de dicha historia? Este tipo de relatos abundan en la red, tales como aquel en donde Calamardo, tras una serie de eventos deprimentes, atenta en contra de su propia vida, o que decir del capítulo perdido de la serie Rugrats, en donde entre imágenes aterradoras y grotescos picos de pollo, tratan de vernos la idea, Said. según la historia, de ser un nuevo concepto Pues en ese series para enlace adultos. es normal, Esto consta jeje. ¿Qué? No sé, yo me recuerdo que era God, lo que, no sé, ahorita me está dando sueño. Creo que ahorita, no, como estoy cansado, me está dando sueño. Encima que he hecho una tier list, creo, hasta las patas. Sí, ¿cómo dice? No tener el miedo al éxito, ¿no? Simplemente fluir. Kisi-Kabuto Musi. Said. Hey, ¿y cuándo volvemos a ver sobre los bites carnes? Pero ahí nomás quedó, ¿no? Supongo pues, habrá otra recopilación en español. dar algunos ejemplos. Siendo yo un fanático de los cartoons y de los temas creepy, me A ver, consíguete un video para ver. Algo, otro terror analógico. fascinaban esas complejas amalgamas de historias, unas no tan buenas y otras súper desarrolladas, pero todas ellas creadas con el afán de aterrar o, por lo menos, generar incomodidad. Y por supuesto que mi búsqueda por alguna pista de la existencia de ese dichoso capítulo perdido de cualquier serie o una historia medianamente buena según mis gustos era constante e insistente. Había veces que perdía la noción del tiempo navegando en sitios antiguos de la red, foros y foros chan. Inclusive llevaba un meticuloso registro de mis hallazgos. Desde un tiempo para acá, creí empezar a encontrar cierto patrón en temas relacionados. Una especie de coincidencia en conceptos, en relatos y supuesta evidencia de capítulos perdidos, fragmentos perdidos, arte, storyboards y otros elementos relacionados con la animación y hasta con videojuegos, en donde la constante era la interacción de alguna u otra manera con entidades de tipo Lovecraftianas, oscuras y pesadillescas sombras y siluetas con ojos brillantes. Noches de búsqueda me llevaron a un viejo sitio en Angelfire donde salían fragmentos de episodios de series de finales de los 90 y principios de los 2000. En este sitio encontré varios cortos de series como Las chicas superpoderosas, Ren y Stimpy y Coraje el perro cobarde. Este último llamó mi atención ya que en cierta sección de la página había un título con un texto básico y del internet primitivo que decía el capítulo emitido de Coraje el perro cobarde. Mi corazón empezó a latir frente. Son temporadas del Vita Carnes del mismo YouTube de la otra vez. Otro terror analógico. Hay varios, así que te traeré el más conocido. Ya. Éticamente. Tal vez ya lo vi ya. En presencia de aquel eslabón que tanto estaba buscando, le di clic al título y me dirigió a otra página en donde decía con el mismo tipo de texto, Coraje el perro cobarde y el gran señor del terror. Al leer dicho nombre, casi salto de alegría por el hallazgo, aunque poco me duró el gusto, ya que al tratar de dar clic en el supuesto archivo de video, me daba como página no encontrada. Después de tantos años, supuse que era incoherente que aquel archivo estuviera intacto. También fue bastante frustrante que en el mismo sitio hubieran imágenes que no pudieran visualizarse por la misma situación. Lo que rescaté de aquel sitio fue un leve texto que aumentó mi interés por el tema. Este decía lo siguiente. No puedo creer que este episodio nunca haya sido emitido. Es tan Coraje el perro cobarde, pero al mismo tiempo no lo es. Ciertamente es algo deprimente, pero por lo poco que pude apreciar, parece que tenía una intención más alineada al terror cósmico y psicológico. Las apariciones de lo que yo denominé como acólito del terror son magistrales, sin mencionar que el doblaje latino hace reír en momentos tensos, como cuando justo le llama gorrón al acólito. O que el mismo acólito tenga la inconfundible voz de Luis Alfonso Mendoza. Creo que también se preguntarán cómo obtuve este material. Bueno, digamos que tengo contactos en un estudio de doblaje bastante conocido. Y solo diré que mi contacto me dijo que una vez terminado el trabajo de doblaje de este capítulo, hubo habladurías de que desde muy arriba en Cartoon Network se había dado la orden de que dicho episodio nunca fuera emitido. Con esto, me quedó claro que, en efecto, parecía ser un fragmento de un capítulo perdido, o por lo menos una muy buena falsificación, ya que inclusive contaba con doblaje latino. El dato primordial era el título de dicho Lost Media, el gran señor del terror. Ni tarde ni perezoso, empecé a buscar en internet combinaciones de palabras clave con ese título, en diferentes idiomas y nomenclaturas, pero casualmente, la búsqueda más fidedigna fue el título en español. Tras varios días de incansables pesquisas, di con un sitio en ruso que arrojaba luz a tan misterioso capítulo. Por lo que pude ver, era un foro de discusión de Lost Media. Al parecer, el tema era para compartir información de todo tipo de Lost Media que algún favorecido usuario podría presumir. En una de tantas respuestas, un usuario aseguraba ostentar algunas capturas de un clip, el cual sería de la serie de Coraje el perro cobarde. Entonces el título entre comillas me hizo sacudir mi cabeza de la emoción. El gran señor del terror. Este estaba en español, aunque el usuario aseguraba que las capturas tenían subtítulos en inglés. El usuario no explicó cómo de un clip de un par de minutos solo habían unas cuantas capturas. Supuse que a través del tiempo, el material original se perdió casi del todo. Al analizar las imágenes, un escalofrío recorrió mi espalda y aquella alegría y emoción, por alguna extraña razón, se convirtieron en cierta tristeza y melancolía. En la primera imagen aparecía lo que se supone era la carta de título. Con un texto fastuoso decía en inglés, el gran señor del terror. Era como si el texto estuviera tallado en una placa de marfil, pero debajo de esta placa había una suerte de tentáculos y apéndices pulposos. En la segunda Said. https://diagonal/diagonal-utu.bi/cctdgxsyc si igual a bnq-orsuaxejm. Ya, luego lo veo. Dura 16. imagen se podía ver al presentador de televisión dando un extraño anuncio. Y bien, eso es todo, amigos. Los científicos dicen que el Sol solo tiene unos cuantos días de combustible nuclear. Era como si la casa de Coraje estuviera parcialmente congelada y algo demacrada. También se le veía al presentador usando un abrigo. Al parecer, había una especie de era glaciar. En la siguiente imagen se veía al mismo televisor, pero esta vez presentaba lo que parecía ser una imagen del sol muy tenue. También en los subtítulos se leía. El fenómeno que ha consumido toda la energía del universo ha sido nombrado como el gran señor del terror. En la siguiente imagen se veía a Muriel y a Coraje mirando hacia afuera por la puerta principal desde dentro de la casa. En el exterior se podía ver una criatura oscura de ojos brillantes con lo que parecían ser tentáculos. También se podía percibir una tormenta de nieve en el exterior, cosa que se confirmaba con lo que supuse estaba diciendo Muriel. Oh, cielos, debe estar congelándose con esa tormenta allá afuera.
En la siguiente imagen aparecían Muriel y Coraje con abrigos de invierno y aquella criatura parecía querer entrar. Este es de The Boiled One. Me dijiste creer haber visto el más conocido, que supongo que será Mandela Cataloga, así que busque otro jeje. A ver, he visto el de Mandela y de estatuas también he visto, creo. En la casa. Algo un tanto perturbador es que la criatura, de alguna forma, parecía invadir el espacio con una especie de oscuridad. También era algo desconcertante lo que supuse estaba diciendo la criatura. Vaya, fue algo difícil encontrar seres vivos en esta región. Debo decir que en esta imagen se me reveló lo que decía la página en donde saqué la primera información, el acólito del terror. Ya en la siguiente captura, se veía justo siendo tomado por lo que parecía ser la misma oscuridad de la pantalla anterior. También se veían esos ojos brillantes en una esquina de la pantalla. Aquí había un curioso diálogo entre el acólito del terror y Justo. Mientras el primero decía, Hemos consumido incontables puntos. Justo le respondía, Pues este no es un restaurante hippie. es curioso, pero me pareció que encajaba con algo que había leído en el sitio de Angelfy, cuando supuestamente Justo llamaría a Gorón al acólito en el doblaje latino del clip. En la última captura, se veía a Coraje en un over-shoulder en lo que parecía ser el vacío del espacio, mirando hacia algo desconocido. Aquello parecía hablar con Coraje y decirle, Lo siento, pequeño, pero si vieras lo que yace detrás de este velo de oscuridad, preferirías haber nacido sin ojos. creo que perturbador es un adjetivo preciso para esta escena, sin mencionar el contexto de todo el clip en general. Emoción, temor, fascinación, tristeza, era difícil definir mis sentimientos en ese momento. Tardé unos segundos en asimilar lo que estaba viendo, pero algo que me hizo reaccionar fue el pensar en las respuestas que había recibido el post. Tal vez Uy, podría el de sacar más estatuas información. lo veré mañana. En efecto, Dicen varios que usuarios se hizo respondieron a llorar a Algunos muchos. aseguraban que habían visto el clip completo en No sé, hace tiempo le he visto, tal vez han actualizado más videos. tiempos del internet de finales de los 90, mientras que unos pocos aseguraron haberlo visto en esporádicas transmisiones en áreas en el norte de Finlandia y Noruega. De lo que pude traducir, un usuario aseguraba que vio el capítulo una sola vez, pero que recuerda algunos detalles de la trama. Según él, el capítulo trataría de Coraje buscando la forma de convencer a la entidad más terrible del caos original para no erradicar la existencia misma. Esta entidad parecía ser el mismo vacío del universo, o por lo menos el usuario aseguró que nunca se vio. Todo esto a contrarreloj para evitar que Muriel cayera presa del aberrante ser que aparecía casi al principio del capítulo. El usuario recuerda que al ver el episodio, una inmensa tristeza lo invadió, tanto como para hacerlo llorar. Otra cosa que recuerda a este usuario, que por alguna razón el episodio poco a poco se veía más oscuro, literalmente, al igual que el audio bajaba su intensidad conforme avanzaba el capítulo. Tanto que la pantalla se vio negra y sin ruido alguno por casi 2 minutos hasta que apareció un anuncio comercial, lo que hizo que nunca viera el final del capítulo. Este usuario recuerda también que a partir de ese momento padeció un fuerte cuadro de depresión que lo llevó a internarlo en un hospital psiquiátrico por algunos meses. Había cosas que me mantuvieron pensando un largo tiempo al respecto. ¿Era posible que una mente desquiciada hubiera hecho lo posible para que este episodio se produjera y transmitiera? ¿Acaso este episodio generaba cambios de humor y estados alterados de la mente con el simple hecho de verlo? ¿Este episodio estaba relacionado con la serie de casos en donde la constante era seres oscuros y sombríos con ojos brillantes e intenciones abominables? La verdad, hubo un punto en que no quise saber más de esto. Aquí es donde mi investigación, entre comillas, se queda sin más material. Creo que estoy en el punto de continuar o desistir. Debo decir que algo muy dentro de mí, como una especie de alarma, me arroja señales de peligro de una manera contundente. A pesar de tener lo que parece ser la evidencia de un Lost Media o auténtico capítulo perdido de una serie animada, siento cierto sentimiento que, sabiendo todo lo anterior, me asusta un poco. Tristeza.